Durante más de un año había estado consiguiendo a mis compañeros de trabajo cajas de almuerzo gourmet del restaurante de lujo de mi padre, el Miramar. Era un combo premium de 2 proteínas y 2 guarniciones que normalmente se vendía por mucho más. Yo les cobraba solo $10. Todos estaban encantados con el acuerdo hasta que Garrett, nuestro nuevo pasante, llegó y miró mi programa de almuerzos como si hubiera descubierto un gran secreto oculto. $10 por un combo de 2 y 2. Me estás tomando el pelo. Eso es un precio muy inflado, anunció Garrett en la oficina abierta con una voz que destilaba indignación total. Puedo hacer que preparen esto por menos. Si te estás embolsando algo por cada una y haces 100 cajas al día, eso es mucho dinero al año. Literalmente te estás comprando un auto nuevo a nuestra costa. Esto es una exageración. Chelsea intentó defenderme. En realidad, Garrett, es un trato excelente. Cualquier cosa decente afuera cuesta al menos 18. Tyler básicamente nos está cobrando a precio de costo. Además, el Miramar es una cadena enorme, añadió otro compañero de trabajo. Es imposible conseguir una reserva allí, y mucho menos pedir comida para llevar. Literalmente crearon una línea de almuerzos personalizada solo para nuestra oficina. Ni siquiera está abierta al público. Garrett se burló sacudiendo la cabeza como si todos fuéramos increíblemente ingenuos. Precio de costo $10. Me están tomando el pelo. La carne de cerdo está regalada ahora mismo. Incluso si llenaras la caja a tope, no costaría 10. Y esa línea exclusiva que no es para llevar es un truco de marketing total. Mi tío tiene un restaurante. Sé exactamente cómo funciona esta industria. Se apoyó contra la pared de un cubículo cruzando los brazos. Si confían en mí, puedo conseguirles exactamente el mismo arreglo. A puro costo, 2 proteínas, 2 guarniciones por $5. Miró a su alrededor levantando las manos con falsa humildad. Solo estoy tratando de ayudar. No quiero ni un centavo. Simplemente no soporto ver a alguien tratar a sus propios colegas como una fuente de ingresos. Una a una, las manos empezaron a levantarse por toda la sala. Por primera vez en un año, sentí que una ola de puro alivio me invadía. Esta tarea ingrata, una que le estaba costando a mi familia $100,000 al año en pérdidas, finalmente era problema de otra persona. El almuerzo de hoy acababa de llegar. Era nuestra exclusiva caja de 2 proteínas y 2 guarniciones. El plato principal de hoy eran costillas de res estofadas a fuego lento, 5 trozos gruesos de tierna carne marmoleada, junto con un cuarto de pollo entero asado a las finas hierbas. De guarnición, había pasta con pasta de tomate orgánico y una ensalada de pollo marinada en sésamo. Venía acompañado de un relish encurtido de la casa y una botella de jugo de frutas de temporada recién exprimido. Este era el programa de almuerzos exclusivo que el equipo culinario de mi padre preparaba a diario para mi oficina. Durante un año el nivel nunca había bajado. Normalmente se vendía por mucho más, pero yo les cobraba a mis colegas solo $10. Tyler, estas costillas son increíbles. Tu chef tiene estrellas Michelin. El pollo es enorme. Apenas puedo terminarlo. El sabor es increíble. El tomate es tan refrescante. El aderezo es perfecto. Vivo por este jugo de frutas. Realmente puedes saborear la pulpa de la fruta real. No puedes comprar esto en ninguna parte. Estos eran los cumplidos que escuchaba todos los días, pero hoy Garrett destrozó la paz. ¿Qué pagan? $10 por esto les están cobrando de más. El costo real es de $5 como máximo. Me señaló con el dedo, luciendo como un salvador de la clase trabajadora. Tyler, hombre, somos compañeros de trabajo. Aprovecharte de nosotros de esta manera es simplemente injusto. Mi tenedor se detuvo en el aire sobre mi plato de pasta sola. Solo los tomates orgánicos y el pollo ya costaban más que eso. Planeaba servirles carne de menor nivel. Chelsea alzó la voz. No es caro, Garrett. Un almuerzo como este costaría fácilmente de $18 a $20 en cualquier otro lugar y la calidad ni se le acercaría. Honestamente, ni siquiera puedo terminar el mío. El Miramar es una cadena nacional de primer nivel, intervino otro colega. Es limpio, es confiable y sabemos que estamos comiendo comida de alta calidad. Garrett sonrió con suficiencia confiable. Esas costillas son claramente importaciones congeladas baratas que probablemente llevan 6 meses en un congelador comercial. Así es como te da un malestar estomacal. Y el pollo, las clásicas aves de granja industrial de 45 días criadas de forma masiva. Comes suficiente de eso y tu sistema se afectará. Mi tío está en el negocio. Veo esto todo el tiempo. Los márgenes de los restaurantes son una locura porque usan ingredientes muy baratos. Bajó la voz mirando a su alrededor de forma conspiratoria. No quiero causar problemas, pero si la comida es realmente tan buena, ¿por qué Tyler no se la come? La cocina le prepara una comida completamente aparte. ¿No les parece un poco sospechoso? La sala quedó en absoluto silencio. La gente dejó de masticar. Los deliciosos almuerzos de repente parecían poco apetitosos. Courtney apartó su plato suavemente. Me miró con duda. Tyler, ¿quieres explicar esto? Entendemos que quieras ganar unos $, pero no deberías darnos comida de baja calidad solo para llenarte los bolsillos. Los murmullos de asentimiento se propagaron por la oficina como un reguero de pólvora. En serio, si querías sacar ganancias, solo dínoslo. Cóbranos $15 o $18, pero no mientas diciendo que es al costo mientras nos das obras que podrían caernos mal. Tyler, ¿tu conciencia está realmente tranquila con esto? Los miré fijamente, sin palabras. ¿Qué ganancias? La marca de mi familia se había construido durante décadas bajo una estricta política de alimentos nunca congelados. Ni siquiera usábamos carnes comerciales estándar. Las costillas eran de carne de res orgánica de origen local y los pollos eran criados en libertad con certificación orgánica. Los $10 que cobraba ni siquiera cubrían los ingredientes crudos. La mano de obra, los servicios, el empaque y la entrega eran absorbidos en su totalidad por la cocina principal de mi padre. Mi papá había hecho los cálculos el mes pasado.
Estábamos perdiendo casi $100,000 al año con este pequeño favor. Básicamente el costo de un auto de lujo nuevo es fumado. Solo para que mis compañeros de trabajo pudieran comer bien, Garrett se tapó la boca fingiendo arrepentimiento. Oh, viejo, culpa mía. No debía haber dicho nada. No era mi intención arruinar tu negocio extra. Es solo que crecí en esta industria. Solía llevarle la contabilidad al restaurante de mi tío. Una caja de almuerzo como esta cuesta poco hacerla como máximo. Si quieren ahorrar algo de dinero, puedo hablar con él. Lo hará por $5 totalmente al costo. A Courtney se le iluminaron los ojos. Garrett, en serio, por 2 carnes y 2 guarniciones. Por supuesto, aquí somos un equipo. ¿Por qué les mentiría? Piensen en el dinero que ahorrarán para el café o las bebidas. La emoción en la sala era palpable. Cuenta conmigo. Anótame para todo el mes. Yo también me apunto. Se aglomeraron alrededor del escritorio de Garrett, clamando por inscribirse. Courtney pasó junto a mi cubículo, dándome una sonrisa de autosuficiencia. Tyler, ya ves cómo son las cosas. Nadie quiere seguir pagando tus precios inflados. Probablemente deberías reembolsar los pagos anticipados de todos. Sin decir una palabra, abrí mi aplicación y les transferí de vuelta cada centavo de los saldos restantes de sus almuerzos. Luego llamé a mi papá. Papá, cancela el servicio de almuerzo de la oficina. Ya no necesitamos hacer entregas aquí. Al otro lado de la línea escuché a mi papá dejar escapar un enorme suspiro de alivio. ¡Qué alivio! Por fin podemos dejar de gastar tanto perdiendo dinero. Colgué y volví a mis videos solos. Yo no comía de las cajas de almuerzo, pero no era porque la comida estuviera mala. Tuve una cirugía estomacal mayor el año pasado y todavía estaba con una dieta blanda increíblemente estricta, sin aceite, sin especias, sin condimentos fuertes. Durante los últimos 12 meses, mi combustible diario era avena de mi hijo sola. Simples fideos de trigo hechos a mano y caldo claro. A medida que las notificaciones de los teléfonos de mis compañeros de trabajo sonaban, comenzaron las quejas. Bueno, recibimos el reembolso de este mes, pero ¿qué pasa con el año pasado?, dijo alguien. Esos son 150 adicionales al mes que pagamos de más de 1,800 al año. Eso es un par de bolsos de lujo ahí mismo. 150 por persona, multiplicado por 20 personas son miles al mes que se estaba quedando, más que su salario real. Literalmente estaba usando nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo como su mesada personal. Con razón usa ropa de diseñador, y esos relojes tan bonitos, nosotros los pagamos. No me molesté en dar explicaciones. Nadie creería jamás que el hijo de un millonario estaba trabajando en un puesto de logística de nivel medio para ganar experiencia, y mucho menos que su familia estaba perdiendo $100,000 al año para alimentarlos. Simplemente verían cualquier defensa como una excusa poco creíble. Di el último bocado a mis fideos, cerré el recipiente de plástico, lo até en una bolsa y caminé hacia el basurero. El fuerte golpe del contenedor al tocar el fondo del bote cortó de tajo sus murmullos. Todas las miradas en la sala se clavaron en mí. Vi incomodidad, decepción y una fuerte dosis de indignación moralista. Les devolví la mirada, manteniendo mi voz fría y serena. Si realmente creen que he sido injusto, siéntanse libres de presentar una queja formal. Si tienen preocupaciones sobre la calidad de la comida, comuníquense con las autoridades de salud. El Miramar estará encantado de cooperar con cualquier revisión oficial. Dicho esto, me di la vuelta y salí. Chelsea se apresuró a salir detrás de mí, observando mi expresión de cerca. Tyler, ¿estás bien? Negué, con la cabeza. Estoy bien. Honestamente, solo están sacando conclusiones precipitadas. Yo sé que no nos estabas cobrando de más. Le ofrecí una pequeña sonrisa. Gracias, Chelsea, pero en serio estoy bien. Deshacerme de esta carga fue en realidad un sueño hecho realidad. Había invertido mi energía, mi tiempo y el dinero de mi familia en mantenerlos felices solo para ser visto como el villano. Cuando regresé a mi escritorio, Garrett se acercó luciendo una expresión de culpa actuada. Oye, Tyler, amigo, lo siento mucho. No era mi intención robarte el protagonismo ni nada. Solo intentaba hacer lo correcto por el equipo. Se inclinó bajando la voz. Todos dicen que eres un chico súper relajado. No estás enojado conmigo, ¿verdad? Enojado, ¿por qué estaría enojado? Acababa de ahorrarle a mi familia 100 de los grandes. Quería comprarle un trago a este tipo. No dije nada manteniendo mi rostro inexpresivo. No estoy enojado. Él sonrió pasando un brazo por encima de mi hombro con una familiaridad que no se había ganado. Sabía que eras un jugador de equipo. Oye, ya que tienes anotadas las restricciones dietéticas y preferencias de todos, ¿te importaría enviarme esa hoja de cálculo? Ahórrame el trabajo de hacer una nueva. Oh, y una cosa más. Ya que no vas a necesitar más esa camioneta de reparto con calefacción, ¿crees que me la podrías prestar? Parece un desperdicio dejarla ahí parada. Lo miré fijamente, genuinamente atónito por su pura audacia. Esa camioneta era un vehículo de transporte de alimentos con calefacción especializado, con sistema de limpieza incorporado, comprada específicamente para este recorrido diario. Y este chico, que acababa de acusarme de darle mala comida a nuestros compañeros de trabajo, tenía el descaro de pedir que se la prestara. Mi pecho se apretó con una repentina y aguda punzada de molestia. Miré su rostro engreído e inocente. Aparté su brazo de mi hombro y pronuncié 2 palabras. De ninguna manera. Su sonrisa se desvaneció al instante. Wow, Tyler, en serio, es solo una camioneta. Ni siquiera la estás usando ya. ¿Cuál es el gran problema? Algunos compañeros de trabajo intervinieron de inmediato. Honestamente, Tyler, eso es muy inmaduro. Ganaste mucho dinero a nuestra costa. Probablemente compraste esa camioneta con nuestro efectivo de todas formas. Lo menos que puedes hacer es dejar que Garrett la use. Sí, es solo un vehículo. La estás acaparando por despecho porque él expuso tu pequeño plan secreto.
La palabra dolió, afilada como agujas. Un año de trabajo, un año de comidas gourmet hechas a la medida de sus necesidades de salud. Una pérdida financiera masiva para mi familia, y este era el agradecimiento que recibía. Los miré y mi mirada se volvió gélida. La camioneta pertenece al grupo de restaurantes. Si quieren alquilarla, comuníquense con su oficina corporativa. No tengo la autoridad para prestarla. La oficina se quedó en silencio por un momento. Garrett se puso rojo, murmurando algo entre dientes antes de escabullirse. 10 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo. Tyler, esta hoja de cálculo es una locura. Hank necesita sin azúcar. Janice no puede comer cilantro. Bobby necesita cero picante. Todo se cocina en una olla grande. ¿Cómo se supone que voy a separar todo esto? ¿Estás seguro de que no te inventaste esto solo para que pareciera difícil? Estaba insinuando que lo estaba saboteando, como si nuestra cocina no hubiera pasado un año preparando meticulosamente porciones individuales. Le respondí el mensaje. Pregúntales tú mismo. Envié el mensaje y apagué la pantalla del teléfono. Regresé a mi trabajo como si no hubiera ocurrido nada, porque para mí en esencia no había ocurrido nada. La tormenta que Garrett había desatado ese mediodía no era más que el final inevitable de algo que nunca debió haber comenzado. Pero Garrett no era el tipo de persona que acepta el silencio como respuesta. 3 minutos después, otro mensaje. ¿Oyes en serio? ¿Cómo distinguías las cajas? Todas se ven iguales por fuera. No respondí. Tyler, silencio, bro. Necesito saberlo. El pedido es para mañana. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Escuché al otro lado de la oficina la voz de Garrett, subiendo de tono mientras le hacía preguntas a la gente. Distinguía fragmentos. ¿Cómo sabías cuál era la tuya? Y la respuesta de alguien confundida venía con una etiqueta, con mi nombre y el color de la tapa diferente según las restricciones. Un silencio breve. Luego la voz de Garrett. ¿Qué colores? Sonreí para mis adentros y abrí el siguiente informe de logística en mi pantalla. El sistema de etiquetado que usábamos en el Miramar no era casual. Lo había diseñado yo mismo hace 14 meses junto con Miguel, el jefe de cocina de mi padre, durante 3 horas un domingo por la tarde. Cada caja llevaba una etiqueta con código de color impresa térmicamente. Azul para sin lactosa, amarillo para sin gluten, rojo para sin picante, verde para sin azúcar, y combinaciones de 2 colores para las restricciones múltiples. El nombre del comensal iba en fuente grande en el centro. En la parte inferior, un código QR que si alguien lo escaneaba habría una ficha con los ingredientes exactos de ese día, los posibles alérgenos y el origen de cada proteína. Garrett ignoraba nada de esto porque nunca se había molestado en preguntar. Le bastó con ver una caja de cartón y decidir que entendía la operación completa. A las 2 de la tarde, Chelsea asomó la cabeza por encima del divisor de nuestros cubículos. Garrett lleva 40 minutos intentando sacar el pedido por teléfono con el tío. Hizo una pausa. No está yendo bien. Dice que su tío no puede hacer entregas a esta zona y que tampoco tiene sistema de calefacción para el transporte. Otra pausa. Y que las restricciones dietéticas individuales le van a costar extra. ¡Qué sorpresa! Chelsea bajó la voz. Tyler, ¿cuánto perdía tu familia con esto en realidad? La miré. Más de lo que vale la pena. Ella asintió despacio con una expresión que mezclaba culpa genuina con algo que se parecía al respeto. Lo siento, debía haber hablado más fuerte. No tenías por qué defenderte tú. La defensa era mi trabajo y escogí no hacerlo. Se quedó callada un momento. ¿Por qué no les explicaste sobre tu papá, sobre el restaurante, sobre lo que costaba de verdad? Era una pregunta justa. Me recosté en la silla y la consideré con honestidad, porque no cambiaría nada. Si les digo que mi padre es dueño del Miramar, la historia se convierte en el niño rico jugando a ser generoso. Si les muestro los números reales, piensan que los estoy manipulando para que se sientan culpables. Y si muestro los registros del Departamento de Salud, el sistema de etiquetado, las facturas de los proveedores orgánicos... Hice una pausa. En el momento en que Garrett dijo la palabra fraude delante de todos, el juicio ya estaba cerrado. No hay prueba que sobreviva a un veredicto previo. Chelsea abrió la boca para responder, pero en ese momento la voz de Garrett cortó el aire desde el otro lado de la oficina. Oigan, buenas noticias. Mi tío puede hacer las cajas. Serán $7 cada una. No $5 porque hay que cubrir el costo de la entrega. Pero aún así es una mejora significativa respecto a lo que pagaban antes. Hubo un silencio incómodo. 7, dijo alguien. Dijiste 5. Sí, pero el transporte no estaba incluido en mi estimación inicial. Es lógico, ¿no? El restaurante de Tyler tenía camioneta propia. Mi tío necesita contratar un servicio de entrega. ¿Y las etiquetas? ¿Las restricciones dietéticas? Estamos trabajando en eso. Por ahora cada quien tendrá que avisar en el momento de recoger su caja qué puede y qué no puede comer. Pero nosotros no recogemos nada. Tyler nos lo entregaba en el escritorio. Una pausa más larga esta vez. Eso también lo estamos coordinando. Volví a mi pantalla. El informe de logística esperaba. En algún rincón de mi cabeza, una parte de mí seguía haciendo los cálculos sin que yo se lo pidiera. 20 personas. Entrega diaria, restricciones individuales, sin sistema de etiquetado, sin camioneta climatizada, sin cocina que conozca los estándares del pedido, sin relación previa con el proveedor. Garrett iba a descubrir en cuestión de días que lo que yo hacía no era cobrar de más por comida barata, era gestionar de forma silenciosa y gratuita una operación de catering de pequeña escala que habría costado el doble en cualquier servicio profesional. Lo que aún no sabía era que también iba a descubrir algo más, algo que yo no había mencionado. Algo que nadie en esa oficina había notado durante 14 meses porque simplemente funcionaba, como funcionan todas las cosas invisibles hasta que dejan de estar.
Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez no era Garrett. Era un número que reconocí al instante, el del director de operaciones de nuestra empresa, un hombre llamado Richard Owens, que llevaba 3 años sentado en el piso 16 y que jamás me había escrito directamente. El mensaje tenía 4 palabras. ¿Podemos hablar mañana? Me quedé mirando la pantalla durante un momento. Luego escribí, por supuesto. ¿A qué hora? Su respuesta llegó en menos de 10 segundos. 9 a.m. en mi oficina. Guardé el teléfono en el bolsillo. Chelsea seguía mirándome desde el cubículo contiguo, pero no dije nada. No había nada que decir todavía. Afuera, la tarde empezaba a volverse gris. En la oficina, Garrett seguía al teléfono negociando con su tío. Su voz ya sin el filo triunfante de esta mañana, más rasposa ahora, más tensa, acumulando una deuda de promesas que no sabía cómo iba a cumplir. Y yo pensé en Richard Owens, en sus 4 palabras, en la mañana del día siguiente. Hay momentos en la vida en que el piso cede bajo tus pies sin previo aviso, y luego hay momentos en que sientes el piso ceder bajo los pies de otra persona. Esta vez la diferencia era que yo sabía exactamente cuándo iba a ocurrir y cuánto iba a temblar cuando cayera. Solo tenía que esperar hasta las 9 de la mañana. Esa noche no dormí bien. No por ansiedad, sino por el tipo de silencio incómodo que sé. Instala cuando sabes que algo está a punto de resolverse solo y que lo único que tienes que hacer es no interferir. Es un silencio más difícil de sostener de lo que parece. A las 6:47 de la mañana recibí un mensaje de mi padre. Miguel me dijo que cancelaste el servicio. Bien hecho. ¿Todo en orden por allá? Le respondí con un simple sí. Te cuento esta noche. No quería preocuparlo con los detalles antes de saber qué. Quería a Richard Owens. Mi padre era un hombre que resolvía los problemas antes de que terminaran de formarse y yo necesitaba espacio para dejar que éste se desarrollara a su propio ritmo. Llegué a la oficina a las 8:40. Saludé con una inclinación de cabeza a los que cruzaron mi camino. Nadie me devolvió el saludo con particular calidez, pero tampoco nadie me confrontó. El ambiente tenía esa textura rara del día después. Todos conscientes de que algo había ocurrido, nadie con ganas de ser el primero en nombrarlo. Garrett llegó a las 8:55 con los auriculares puestos y la mirada en el teléfono. Al verme, levantó el mentón en un gesto que pretendía ser neutral, pero que tenía demasiada tensión en la mandíbula para hacerlo. A las 8:58 tomé el ascensor al piso 16. La oficina de Richard Owens era austera de una forma que comunicaba autoridad sin esfuerzo. Una mesa larga de madera oscura, 2 sillas frente a ella, una ventana que daba a la ciudad, sin fotos familiares visibles, sin trofeos ni reconocimientos en las paredes, solo un MacBook, una taza de café y un bloc de notas amarillo con anotaciones que no pude leer desde donde estaba. Richard me indicó que me sentara con un gesto breve. Era un hombre de unos 55 años, cabello entrecano, traje gris sin corbata. Tenía la clase de cara que no cambia de expresión a menos que haya una razón concreta para hacerlo. Tyler abrió el blog. Ayer circuló un informe interno sobre el servicio de almuerzos que operabas. Asentí. Lo sabes. No sabía que había un informe. Sí sé lo que ocurrió ayer. Courtney Delgado envió un correo a Recursos Humanos a las 2:18 de la tarde, acusándote de lucro indebido mediante un servicio de alimentos no autorizado dentro de las instalaciones. Hizo una pausa. El correo fue copiado a 4 personas más del equipo. Mantuve la expresión tranquila. Entiendo. Antes de que esto escale a un proceso formal, quería hablar contigo directamente. Me miró. ¿Tienes algo que decir al respecto? Tomé aire. El restaurante que proveía las cajas es el Miramar. Mi padre es el propietario y fundador del grupo. El servicio se organizó como un beneficio informal para el equipo, sin cargo alguno a la empresa. Los $10 que cobraba a cada persona cubrían una fracción del costo real. Según los cálculos de mi padre, el grupo estaba absorbiendo una pérdida neta de aproximadamente $100,000 al año. Richard no parpadeó. ¿Tienes documentación de eso? Sí. Facturas de proveedores, registros de producción, hojas de costo por porción. Si el departamento legal lo requiere, puedo tenerlo todo en menos de 24 horas. Un silencio corto. Richard escribió algo en el blog. ¿Por qué no revelaste el vínculo familiar cuando estableciste el servicio? Porque no lo consideré relevante para el beneficio en sí. No había transacción comercial con la empresa. Era un arreglo personal entre yo, mi familia y mis compañeros de trabajo. Si hubiera habido cualquier contrato o intercambio formal con la organización, lo habría declarado sin duda. Richard asintió una vez despacio. El servicio está cancelado. Desde ayer reembolsé todos los saldos prepagados pendientes. ¿De tu propio bolsillo? ¿Del mío? Sí. No vi razón para involucrar al restaurante en eso. Otro silencio, esta vez más largo. Richard cerró el blog. Enlazó los dedos sobre la mesa y me miró con una atención que no era hostil, sino evaluativa. El tipo de mirada que un ingeniero le dedica a un puente antes de decidir si vale la pena repararlo o reemplazarlo. Tyler, llevo 3 años en esta empresa. En ese tiempo, el índice de satisfacción del equipo de logística ha sido consistentemente el más alto del edificio. El año pasado, en la encuesta interna anónima, 11 de 20 personas mencionaron el ambiente del equipo como la principal razón por la que no habían buscado trabajo en otro lugar. Hizo una pausa. Ayer a las 4 p.m. recibí 3 solicitudes de transferencia interna, 2 de ellas de personas con más de 2 años en el equipo. No dije nada. No te estoy diciendo esto para que te sientas responsable de lo que ocurrió. Te lo digo porque quiero que entiendas el impacto operativo de lo que se desencadenó ayer. Se recostó levemente. El informe de Courtney va a ser archivado.
No hay base para un proceso disciplinario, pero voy a pedirle a RRHH que tenga una conversación con el equipo sobre conducta profesional y manejo de conflictos. ¿Entendido? Una pregunta más. Sus ojos se fijaron en los míos. El pasante Garrett Hollins. ¿Cuánto sabes de él? La pregunta me tomó ligeramente por sorpresa, aunque no lo suficiente como para notarse. Llegó hace 3 semanas. Sé lo que sabe cualquiera que comparte planta con alguien. Richard abrió el MacBook, giró la pantalla hacia mí. Era un correo interno con el logo de RRHH en el encabezado. Lo leí en silencio. Garrett Hollins había sido referido al programa de pasantías por un contacto externo. En su solicitud, había declarado tener experiencia previa en gestión de operaciones de restaurante y logística de alimentos durante 2 años trabajando para el negocio familiar. Lo que la verificación de antecedentes completada recién esta mañana por un retraso administrativo había encontrado era distinto. El restaurante del tío de Garrett había cerrado 18 meses atrás tras recibir 2 multas sanitarias consecutivas y una demanda por incumplimiento de contrato con un proveedor local. Levanté la vista de la pantalla. Richard volvió a girar el MacBook hacia él. No te estoy mostrando esto para que hagas nada con esa información. Te lo muestro porque quiero que sepas que este departamento ya tiene contexto suficiente para gestionar la situación de forma apropiada. Una pausa. ¿Algo más que quieras decirme? Consideré la pregunta durante 3 segundos completos. No, creo que usted ya tiene todo lo que necesita. La comisura de su boca se movió apenas en algo que no llegaba a ser una sonrisa, pero que se le aproximaba. Bien, puedes volver a tu puesto. Me levanté, le di las gracias y salí. En el ascensor de vuelta al piso 8, mientras los números cambiaban sobre la puerta, pensé en Garrett, en su confianza de la mañana anterior, en la forma en que había levantado las manos con falsa humildad mientras recibía los aplausos de la sala, en el mensaje de texto donde insinuaba que yo había fabricado las restricciones dietéticas para hacerle la vida difícil. El restaurante de su tío había cerrado con multas sanitarias y él había pasado ayer convenciendo a 20 personas de que yo les estaba sirviendo comida peligrosa. Las puertas del ascensor se abrieron. Caminé hacia mi escritorio sin prisa. Me senté y encendí la pantalla. Al otro lado de la oficina, Garrett estaba en su escritorio con el teléfono al oído, la frente levemente fruncida, todavía coordinando el pedido de mañana, todavía construyendo algo que no sabía que ya tenía una grieta en la base. Chelsea pasó junto a mi cubículo, me lanzó una mirada rápida y arqueó una ceja. Le devolví una mirada tranquila. Había aprendido algo muy temprano en los años en que acompañaba a mi padre a las reuniones de proveedores y escuchaba cómo negociaba. La paciencia no es pasividad. Es la forma más eficiente de dejar que las consecuencias hagan el trabajo que tú no necesitas hacer. Abrí el informe de logística que había dejado incompleto la tarde anterior. El almuerzo de mañana ya no era mi problema, pero lo que iba a ocurrir durante el almuerzo de mañana estaba a punto de ser lo de Garrett y él todavía no lo sabía. El almuerzo del día siguiente llegó a las 12:10, o más bien no llegó. A las 12:15 Garrett seguía de pie junto a la entrada, mirando el pasillo con los brazos cruzados. A las 12:22 alguien preguntó en voz alta si había alguna novedad. Él respondió que el repartidor tenía un retraso menor. A las 12:35, la palabra retraso empezaba a sonar diferente en boca de las mismas personas que el día anterior habían firmado con entusiasmo. A las 1:07 p.m. llegaron las cajas. Eran de cartón genérico, sin etiqueta, sin código de color, sin nombre. 21 cajas idénticas apiladas en un carrito de plástico, empujado por un adolescente con auriculares que las dejó junto a la impresora y se fue sin decir una palabra. ¿Cómo sé cuál es la mía?, preguntó Hank. Ábrelas y fíjate, dijo Garrett. ¿Que las abra y me fije? Garrett, soy diabético. Necesito saber exactamente qué hay adentro antes de comer. Todas son iguales. Arroz, pollo a la plancha y ensalada. Silencio. Arroz, pollo y ensalada, repitió alguien. Para todos es un menú estándar. Limpio, saludable, sin complicaciones. Garrett, yo soy celíaca, dijo Janice con una voz completamente plana. Ese arroz se cocinó en la misma olla que algún producto con gluten. Una pausa demasiado larga. Mi tío tiene una cocina profesional. Todo se maneja con higiene. Eso no responde a mi pregunta. Garrett abrió una caja. Dentro había un recipiente de plástico transparente sellado con cinta adhesiva. El pollo tenía un color grisáceo uniforme. El arroz parecía haberse cocinado hace varias horas y reposado sin tapa. La ensalada era lechuga iceberg con rodajas de tomate y un sobre de aderezo ranch genérico pegado con cinta por fuera. Chelsea tomó una caja, la abrió, la olió discretamente y la volvió a cerrar con cuidado. ¿Cuándo se cocinó esto? Esta mañana. ¿A qué hora? Garrett dudó. Temprano. Mi tío empieza el servicio a las 6. Son la 1 de la tarde, Garrett. El pollo lleva 7 horas fuera de refrigeración. Estuvo en bolsas térmicas durante el transporte. Bolsas térmicas o una camioneta climatizada con control de temperatura certificado. Chelsea lo miró directamente. Porque no es lo mismo y para alimentos cocidos con proteína animal, la diferencia puede importar bastante. La sala estaba en silencio. No el silencio incómodo del día anterior, sino uno más denso, con una textura diferente. El silencio de personas que están recalculando. Courtney, que había sido la más vocal en celebrar el nuevo arreglo, sostenía su caja sin abrirla. Garrett intentó recuperar el tono. Miren, el primer día siempre tiene ajustes logísticos. Mañana mejora. Mi tío va a incorporar más opciones al menú y vamos a resolver el tema del etiquetado. ¿Y el precio?, preguntó alguien. Dijiste 5, luego dijiste 7. ¿Qué es ahora? Por ahora son 8 porque el repartidor cobró más de lo esperado, pero eso se normaliza la próxima semana.
3 personas dejaron sus cajas sobre el escritorio más cercano y volvieron a sus puestos sin comer. Hank llamó en silencio a su médico para preguntar si podía saltarse el almuerzo sin riesgo. Janice buscó en su cartera una barra de proteína que guardaba para emergencias. Yo seguía en mi escritorio con mi recipiente de fideos de trigo y mi caldo claro. Fue entonces cuando Richard Owens bajó al piso octavo. No era algo que ocurriera habitualmente. En 3 años yo lo había visto en esta planta quizás 4 veces, siempre con propósito específico. Hoy caminó directamente hacia el centro de la sala, saludó con una inclinación de cabeza general y se detuvo frente al área donde Garrett seguía de pie junto al carrito con las cajas sin reclamar. Garrett Hollins. No era una pregunta. Sí, señor. ¿Puedes acompañarme un momento? No había dureza en la voz de Richard. No la necesitaba. El efecto fue el mismo. Garrett recogió su teléfono del escritorio con una mano que no estaba del todo firme y siguió a Richard hacia el pasillo. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos. La oficina permaneció en silencio durante varios segundos. Luego Courtney se aclaró la garganta. Oye, Tyler. Su voz tenía una textura diferente a la del día anterior. Menos filo, más cuidado. ¿Todavía tienes contacto con el restaurante de tu padre? La miré. ¿Por qué? Ella apretó los labios. Por nada, curiosidad. Volví a mi pantalla. Afuera la ciudad seguía igual que siempre. Adentro, 21 cajas de cartón genérico se enfriaban sobre los escritorios como evidencia silenciosa de algo que nadie quería nombrar todavía en voz alta, que habían cambiado algo que funcionaba por algo que prometía funcionar y que la diferencia entre las dos cosas era exactamente lo que yo había intentado no explicar nunca. Las consecuencias hacen el trabajo que tú no necesitas hacer. Mi padre me lo había dicho la primera vez que tuve 12 años y quise confrontar a un proveedor que nos había cobrado de más. Espera, me dijo. Deja que los números hablen. Siempre hablan más fuerte que tú. Hoy los números habían hablado con la voz de un pollo grisáceo y 7 horas sin refrigeración certificada. Y Garrett Hollins seguía en el piso 16 aprendiendo a escucharlos. Garrett no regresó al piso 8 ese día. A las 3:47 p.m. su escritorio seguía vacío. Su taza de café a medio terminar. El teléfono cargando en silencio junto al teclado. A las 4:15, Mariana de Recursos Humanos bajó. Recogió su mochila y su chaqueta sin decir una palabra a nadie y subió de vuelta al ascensor. Nadie preguntó en voz alta, pero todos lo vieron. Chelsea se acercó a mi cubículo a las 4:30, cuando la mayoría ya estaba guardando cosas para irse. ¿Lo despidieron? No lo sé con certeza, dije. Mariana recogió sus cosas. Tyler, asentí. ¿Cómo te sientes? Me preguntó. Lo consideré honestamente. Igual que esta mañana. Ella me estudió un momento. ¿Sabías que esto iba a pasar? Sabía que Richard tenía información suficiente para tomar una decisión. Lo que hiciera con ella no dependía de mí. Chelsea asintió despacio con la expresión de alguien que está terminando de armar un rompecabezas que lleva tiempo sobre la mesa. La verificación de antecedentes. Él me la mostró. Yo no hice nada con eso. No necesitabas hacerlo. No. Se quedó de pie un momento más. Luego volvió a su escritorio. Yo apagué la pantalla, recogí mi recipiente vacío y me puse el abrigo. En el pasillo, Courtney me interceptó. Era la primera vez desde el mediodía del día anterior que me miraba directamente a los ojos. Había algo en su postura, una rigidez particular en los hombros que reconocí como el preludio de una disculpa que alguien no sabe exactamente cómo formular. Tyler Courtney. Yo hice una pausa. Eligió las palabras con cuidado. Me dejé llevar, lo que dije ayer sobre la comida, sobre los reembolsos, sobre el dinero. No tenía base. Debía haber esperado antes de hablar. La miré sin prisa. Está bien, no está bien, dijo ella con una firmeza que me sorprendió. Acusé a alguien que llevaba 1 año dándonos algo extraordinario, y lo hice en público sin verificar nada, porque alguien que llevaba 3 semanas aquí habló con mucha seguridad. Una pausa. Lo siento, lo acepto, dije. Y lo decía en serio. Salí del edificio. La noche era fría y clara. Caminé 2 bloques antes de llamar a mi padre. ¿Cómo estuvo el día? Interesante, dije. Te cuento en casa. Escuché su risa breve al otro lado. ¿Comiste bien? Mis fideos. El caldo estaba bueno hoy. Miguel cambió la proporción de jengibre. Dijo que te haría bien para el tracto. Me detuve en la esquina esperando el semáforo y sentí algo aflojarse en el pecho. No era alivio exactamente, era algo más tranquilo que eso. La satisfacción silenciosa de quien sabe que hizo lo correcto durante el tiempo suficiente, sin necesitar que nadie lo viera hacerlo. Durante 14 meses mi familia había perdido dinero para que 20 personas comieran bien. No lo habíamos anunciado. No habíamos pedido reconocimiento. Lo habíamos hecho porque podíamos hacerlo y porque mi padre creía, con una convicción que le había costado décadas construir, que la calidad no es un argumento que se gana con palabras. Se gana sirviéndola día tras día hasta que su ausencia habla por sí sola. El semáforo cambió. Crucé. 2 semanas después, Richard Owens me llamó al piso 16 por segunda vez. Esta vez la reunión fue diferente. Había una tercera persona en la sala, Elena Vázquez, directora de Bienestar Corporativo, una mujer de voz tranquila que tomaba notas en una tablet con la misma eficiencia con que respiraba. Queremos proponerte algo, dijo Richard. La empresa está evaluando implementar un programa formal de beneficios alimentarios para el personal, servicio de almuerzo subsidiado con estándares de calidad, restricciones dietéticas individuales y logística certificada. Hizo una pausa. Pensamos que el Miramar sería un socio natural para ese programa. Lo miré. Eso tendría que conversarlo con mi padre. Por supuesto, pero antes de que lo hagas, Elena levantó la vista de su tablet.
Queríamos saber si tú estarías dispuesto a coordinar la operación desde este lado con título, compensación y recursos formales, no como un favor personal. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que ocupa el espacio entre una pregunta bien formulada y una respuesta que merece serlo también. Pensé en 14 meses de cajas sin etiqueta entregadas a tiempo, en el sistema de códigos de color que diseñé un domingo con Miguel, en las fichas de ingredientes con código QR que nadie había anotado hasta que dejaron de estar, en los 100,000 anuales que mi familia había absorbido sin decir nada. Porque así es como mi padre entiende la inversión en las personas, no como gasto, sino como raíz. Hablaré con él esta noche, dije. Richard asintió. Una cosa más. Abrió una carpeta y deslizó una hoja hacia mí. Era el informe de satisfacción del equipo de logística, el mismo que había mencionado en nuestra primera reunión. Me señaló una línea subrayada en azul. 11 personas en la encuesta anónima del año anterior habían escrito la misma frase con distintas palabras. Este equipo se siente como una familia. Eso no ocurre solo, dijo Richard. Alguien lo construye generalmente en silencio. No respondí. No hacía falta. Esa noche en la mesa de la cocina de mi padre, comí mi avena de mi hijo mientras él repasaba los números que Elena había enviado por correo. Miguel estaba de pie junto a la estufa, escuchando con los brazos cruzados, asintiendo de vez en cuando con la expresión concentrada de quien ya está diseñando el menú en su cabeza. Mi padre cerró el portátil. ¿Tú quieres hacerlo? Sí. ¿Por qué? Lo pensé porque la primera vez lo hice bien, y esta vez podré hacerlo mejor. Él me miró durante un momento largo. Luego sonrió con esa sonrisa pequeña y tranquila que reserva para las cosas que considera importantes, pero no necesitan ceremonia. Entonces lo hacemos. Hay una lección que aprendí de mi padre mucho antes de entender que era una lección. Las personas que hacen ruido para demostrar que saben generalmente saben menos de lo que aparentan. Y las personas que trabajan en silencio para que las cosas funcionen generalmente saben más de lo que cualquiera imagina. Garrett entró a una sala, habló con la autoridad de alguien que nunca había gestionado nada real, y en 48 horas desmanteló algo que tomó 14 meses construir. Pero lo que no calculó es que las cosas bien construidas no desaparecen, solo esperan mejores condiciones para volver a crecer. A veces la mejor respuesta a quien te subestima no es demostrarle que se equivocó, es simplemente seguir siendo exactamente lo que eres, con la misma calidad de siempre, hasta que el mundo ajuste su propia evaluación. El tiempo hace ese trabajo mejor que cualquier argumento y la comida. Cuando es buena de verdad, habla por sí sola. Si te gustan estas historias, coméntalo y te daré un corazoncito.